Continuamos con otro punto del segundo tema de termodinámica, en el que vamos a calcular el trabajo realizado en algunos procesos termodinámicos característicos. Por ejemplo, procesos a presión constante, llamados isobáricos, a volumen constante, isocóricos, a temperatura constante, isotérmicos, y también podemos comentar un poco los procesos que no intercambian calor, llamados adiabáticos. Bien, vamos a empezar con el cálculo del trabajo en un proceso a presión constante. Un proceso isobárico. Vamos a representarlo primero en un diagrama PV. Un proceso isobárico en un diagrama PV es una línea horizontal. Vamos desde un punto 1, estado inicial de equilibrio, a un punto 2, estado final de equilibrio, y podemos seguir el camino de 1 a 2, en cuyo caso hablaríamos de una expansión porque hay un aumento de volumen. Pasamos de un volumen V1 a un volumen V2 y en consecuencia es una expansión isobárica. ¿Cuánto vale el trabajo realizado en este proceso? Gráficamente viene dado por el área bajo la curva, entre la curva y el eje X. Y matemáticamente, pues suponiendo un proceso reversible, el trabajo reversible viene dado por la integral por menos integral de P de V. Utilizaríamos el criterio IUPAC o criterio egoísta, menos integral de P de V. Como la presión es constante, la podemos sacar fuera de la integral. Y nuestra integral de línea ya se convierte en una integral ordinaria que podemos integrar conociendo los límites V1 y V2, volumen inicial y volumen final. Por tanto, el trabajo vendrá dado por menos P por el cambio de volumen, V2 menos V1. P es la presión a la que se lleva a cabo el proceso que es constante, esta presión. Y por tanto, es esta altura, la presión. Y V2 menos V1 es la diferencia entre el volumen final y el inicial, que es esta longitud. En consecuencia, el producto de la altura de lado por lado es el área de ese rectángulo. En el caso de que el proceso se llevara a cabo de una forma irreversible, tendríamos que conocer la presión exterior. Y el trabajo viene dado por el producto de la presión exterior por el cambio de volumen, menos P exterior por cambio de volumen. Aunque bueno, de momento aquí nos vamos a centrar en procesos reversibles. Voy a dibujar un pequeño esquema de cómo sería este proceso de expansión. En este caso estamos ante una expansión, cilindro con el pistón. Tenemos un volumen inicial V1, una presión P constante. Dejamos que el pistón se desplace hacia arriba y el gas se expande hasta llegar a un estado final de volumen V2 en el que la presión no ha variado. Lógicamente, para que no cambie la presión es indispensable suministrar calor al sistema. Y tenemos un trabajo de expansión que va a ser negativo según nuestro criterio de signos. Trabajo de expansión. Bien, al llevarlo a cabo de forma reversible, ¿cómo se realiza este proceso? Es un proceso en realidad teórico, un proceso que requiere de infinitos pasos, en los que en el exterior vamos a poner una presión ligeramente inferior para que el pistón pueda desplazarse hacia arriba. Eso provocaría un descenso de la presión interior, pero tenemos que suministrar calor para hacer que el sistema se caliente y la presión se devuelva al valor inicial. No debe cambiar la presión. Por tanto, es un proceso que se realiza a lo largo de infinitas etapas en las que cambiamos las variables solo de forma infinitesimal, es decir, el volumen cambia en un infinitésimo de dV, aumenta en un dV, y la presión no se modifica. La temperatura se va incrementando en un diferencial de T, y así a lo largo de etapas en las que infinitesimales, en las que vamos de un estado de equilibrio a otro infinitamente próximo, podemos ir desde este estado inicial al estado final. Los trabajos realizados en esas pequeñas etapas se sumarían con la integral. Bueno, y vamos a ver ahora otro tipo de proceso, por ejemplo un proceso isocórico. Proceso isocórico. Un proceso isocórico es un proceso a volumen constante. Ahora no vamos a cambiar el volumen del sistema. Vamos a representarlo de nuevo en un diagrama PV.
PV, y en este caso hablamos de una línea vertical. Hablamos de una vertical. Vamos de un estado inicial a un estado final. Si vamos de 1 a 2, es decir, seguimos la línea hacia abajo, estamos ante un proceso en el que reducimos la presión. De una presión inicial P1 pasamos a una presión final P2. Por lo tanto, estamos de nuevo ante una expansión isocórica. No cambiamos el volumen, pero reducimos la presión. ¿Cómo puede ser esto posible? Bajando la temperatura. El punto 2 está a menos temperatura que el 1 y eso permite reducir la presión sin cambio de volumen. ¿Cuánto trabajo se realiza? Trabajo reversible igual a menos integral de P de V. Durante el proceso el volumen no cambia, ni de forma macroscópica ni infinitesimal, no hay ningún tipo de cambio de volumen. Por tanto, con un dV igual a 0, tenemos un trabajo 0. Los procesos isocóricos no producen trabajo, tanto si los llevamos a cabo de forma reversible como irreversible. No se realiza trabajo puesto que el trabajo está relacionado con el cambio de volumen. Sin cambio de volumen no hay trabajo. Vamos a dibujar aquí cómo sería un proceso isocórico. Tenemos un volumen, un recipiente de paredes rígidas que no se puedan deformar, con un volumen V que no debe modificarse. Tengo una presión inicial P1 y hago un proceso termodinámico en el que desde ese estado inicial de equilibrio paso a un estado final en el que no modifico el volumen, mantengo el volumen constante y rebajo la presión a un valor P2. Indudablemente la temperatura T1 va a ser superior a la temperatura T2. T1 es mayor que T2. Es decir, el gas se tiene que enfriar para que, sin cambiar el volumen, bajemos la presión. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la presión de los neumáticos del coche. Cuando circula por la autopista durante un cierto tiempo, la presión del neumático se incrementa porque calentamos el aire que contiene por el rozamiento. Sin embargo, cuando paramos y lo dejamos enfriar, pues la presión se reduce, el neumático se hunde porque el gas se ha enfriado y por tanto la presión en el interior disminuye un poco. Bien, procesos isobáricos, isocóricos. Vamos a ver ahora un proceso isotérmico. Un proceso isotérmico es aquel que se lleva a cabo a temperatura constante. Proceso isotérmico, temperatura constante. Vamos a dibujar en un diagrama PV un proceso isotérmico. En un diagrama PV, un proceso isotérmico viene dado por esta curva, que es una representación gráfica de la ley de Boyle. P por V igual a nRT. Como T es constante, porque es una isoterma, pues bueno, nRT es una constante que voy a llamar K. Y esta ley de Boyle, representada gráficamente, nos da esta curva que tenemos aquí. Si vamos desde un punto 1 a un punto 2, siguiendo la isoterma, tenemos un proceso isotérmico. En este caso hablaríamos de una expansión isotérmica porque vamos desde un volumen menor a un volumen mayor. Por tanto, expandimos el sistema y vamos de una presión más alta a una presión más baja. ¿Cuánto vale el trabajo realizado en esta expansión isoterma? Viene dado por el área entre la curva y el eje X. Esto deja claro que la trayectoria condiciona el trabajo realizado. La integral del trabajo menos integral de P de V es una integral de línea. Debemos evaluarla sobre la trayectoria. En los casos anteriores la evaluamos sobre la trayectoria. Si nos fijamos, por ejemplo, en el primer caso, la trayectoria es de P constante. El sacar la P fuera es evaluar la integral de línea sobre esa trayectoria. En el siguiente caso el volumen es constante. Integral 0 porque estamos evaluando la integral sobre la trayectoria. La integral es la misma. ¿Por qué tiene resultados distintos? Porque la trayectoria es diferente. Ahora estamos ante una trayectoria nueva, una trayectoria isotérmica, y la integral evaluada sobre ella nos da un resultado distinto. ¿Cómo la evaluamos? Bueno, aquí tenemos que suponer, por ejemplo, un tipo de gas que podría ser gas ideal. Un caso simple es un gas ideal que cumple la ecuación P por V igual a nRT, despejando la presión, nRT partido de V, y llevándola a la integral de línea, nRT partido de V por dV, dejamos la integral en función de temperatura y volumen. La temperatura y volumen son variables independientes, tenemos que saber cómo se relacionan para poder integrar, y en este caso es de lo más sencillo porque la temperatura es constante. Es un proceso isotérmico, por tanto la temperatura es constante y tanto el NR como la temperatura las podemos sacar fuera de la integral y nos queda la integral de dV partido de V. La integral de línea se ha convertido ya en una integral ordinaria de volumen que depende nada más
que del volumen final e inicial. Integramos nRT, la integral de dv partido dv es neperiano del volumen, ya que tengo la derivada del denominador en el numerador, que es 1, entre un volumen v1 y un volumen v2, menos nRT neperiano de v2 menos neperiano de v1, sustituyendo por los límites, y por una propiedad de los neperianos podemos ponerlo como cociente. Diferencia de neperianos, neperiano de cociente, v2 entre v1. Vamos a copiarlo aquí porque es una fórmula muy importante. Trabajo reversible isotérmico con gas ideal vendría dado por menos nRT neperiano de V2 partido de V1 y gráficamente corresponde con el área encerrada por la isoterma y el eje X. ¿Cómo llevamos a cabo este tipo de proceso? Bueno, pues en un cilindro con un pistón vamos a hacer una expansión. Ponemos el gas a una presión, por ejemplo, P1, que sería la presión de este punto. La temperatura no va a variar y tenemos un volumen V1. Dejamos que el gas expanda y dejamos que expanda de forma isotérmica, sin que la temperatura nos cambie. La temperatura no se modifica, pero la presión va a caer a un valor P2 y el volumen aumenta a un valor V2. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo se puede hacer que el gas expanda? Es decir, estamos realizando un trabajo de expansión que es negativo. Por tanto, estamos consumiendo energía del gas, energía interna. ¿Cómo puedo hacer que el gas me dé trabajo y no cambie su temperatura, no se enfríe? Pues hay una única forma de hacerlo y es suministrándole calor. Hay que aportarle una cierta cantidad de calor. Bueno, una cierta cantidad de calor exactamente, hay que aportarle una cantidad de calor igual al trabajo que realiza. El calor que le suministramos positivo y el trabajo que realiza es negativo. Hay que dar un calor que sea igual al trabajo. Calor positivo suministrado al sistema. Si no, el gas se enfriará y la temperatura cae al expandirse. Por tanto, durante un proceso isotérmico se requiere un aporte de calor para ir del punto 1 al punto 2, si hacemos una expansión. Porque si hacemos el proceso contrario, que es un proceso de compresión, vamos de 2 a 1, que sería un camino de este tipo, ahí sí que al comprimir lo que tenemos es que liberar calor al medio, porque si comprimimos el gas se calienta, al comprimirlo se calienta, la temperatura sube, como estamos en un proceso isotermo, hay que echar calor fuera para que la temperatura se mantenga siempre constante. Bien, por tanto, como podemos ver, el trabajo es una propiedad que no solo depende de los estados inicial y final del sistema, depende de la trayectoria que conecta los estados inicial y final, depende del camino. Es una integral de línea y debemos evaluarla sobre el camino. Bien, vamos a continuar con otro punto más en el que vamos a hacer un ejercicio numérico sobre el cálculo del trabajo. Pero se me olvida una última cosa. Vamos a pintar una última cosa antes de pasar a otro punto, y es un proceso adiabático. Un proceso adiabático. ¿Cómo es una trayectoria adiabática en un diagrama PV? Pues es muy parecida a la isoterma, pero con más pendiente. Tiene más pendiente. ¿Qué tiene de especial una trayectoria adiabática? No intercambia calor con el entorno. Si vamos de un punto 1 a un punto 2, punto 1 de mayor presión que el punto 2 y menor volumen V1, presión P2, punto 2 de volumen V2, en este caso hablaríamos de una expansión adiabática. Es una expansión porque incrementamos el volumen disminuyendo la presión, siempre que sigamos la curva de esta manera. ¿Cuánto trabajo realizamos? Pues realizamos el trabajo comprendido entre la curva y el eje X de nuevo. ¿Cómo lo calculamos? Como siempre, menos integral de P de V, y aquí tenemos que sustituir la presión en función del volumen para esta curva, para esta trayectoria. ¿Cuánto vale la presión sobre una adiabática, o cómo se relaciona PV en una adiabática? Pues con la curva adiabática, PV a la gamma o ecuación adiabática, PV a la gamma igual a constante. Deberíamos reemplazar la presión en función del volumen,
bueno, despejando de aquí la presión, es K partido V a la gamma, y bueno, nos quedarían hacer unas cuantas operaciones y llegaríamos a una expresión que nos permitiría determinar el trabajo adiabático. Esta expresión a la que se llega, no lo voy a hacer, es del tipo NC sub V molar por el cambio de temperatura, por T2 menos T1. Llegamos a una expresión de este tipo que, bueno, no sé si te suena, porque esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la energía interna, pero es lo mismo que el cambio de energía interna para un gas ideal. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque un proceso adiabático, pues como no tiene intercambio de calor, el primer principio de la termodinámica, que aún no hemos comentado siquiera, dice que el cambio de energía interna es calor más trabajo. Si no hay calor intercambiado, pues el cambio de energía interna coincide con el trabajo. Y por eso el trabajo va a coincidir con esta expresión, que es lo que varía la energía interna para un gas ideal. Bueno, pues ya tenemos ahí los 4 procesos de la termodinámica y cómo se determina el trabajo en cada uno de ellos. En algunos necesitamos un fluido concreto, por ejemplo en el isotérmico, y he elegido el más simple, que es gas ideal. Y ahora vamos a hacer un pequeño problema de aplicación de la fórmula del trabajo.